Entonces, bueno, hermanos, no siendo más, vamos ahora sí a iniciar con el estudio de la palabra de hoy. Vamos a continuar con la ayuda de Dios nuestra serie expositiva acerca de el libro de Génesis. Hace 8 días vimos, nuestro hermano Miguel nos estuvo compartiendo lo que es el mundo y sus aflicciones. Vivimos en un mundo caído. La aflicción, de hecho, es parte de lo que Jesús prometió que vendría. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y es interesante porque vemos que las aflicciones sobre la vida de Jacob llegaron justo después de obedecer. A veces tendemos a pensar, bueno, si yo me porto bien, si empiezo a ir a la iglesia, si empiezo a hacer lo que Dios dice en su palabra, ahora sí me va a ir bien. Pero resulta que en el caso de Jacob, cuando él empezó a obedecer la voluntad de Dios, cuando empezó a asumir el liderazgo espiritual que Dios le había dado de su casa, fue ahí cuando experimentó más aflicción. Y fueron una tras otra. Es impactante eso. Primero tuvo que ver la muerte de la esposa a quien amaba, Raquel, en medio del parto ahí de Benjamín. Después, y quizás la aflicción más dolorosa, tuvo que ver a su hijo primogénito, Rubén, traicionar básicamente el lecho familiar. Él se acostó con una de sus mujeres, trató de usurpar de alguna manera lo que era el trono de su padre, o lo que era de alguna manera el oficio de patriarca en ese momento. Yo creo que eso debió haber quebrado el corazón de Jacob. Y lo tercero que vimos que también tuvo que enfrentar Jacob fue la muerte de su padre, la muerte de Isaac. Saben que a veces nosotros pensamos que si obedecemos a Dios todo nos va a salir bien o vamos a tener muchas comodidades en este mundo, pero la historia de Jacob nos muestra lo contrario. Puede ser que cuando tú decidas obedecer a Dios sea cuando más aflicciones lleguen a tu vida, como le pasó a Jacob. Eso puede llegar a suceder. No obstante, hermanos, a pesar de las aflicciones que enfrentó Jacob, es interesante que no lo vemos nunca renegar. No lo vemos nunca quejarse en contra de Dios. ¿Por qué te llevaste a mi mujer? ¿O por qué permitiste que mi hijo me traicionara de esa forma tan vil, tan cruel? ¿O por qué permitiste que mi papá partiera de este mundo? No vemos nada de eso en Jacob. Aquí vemos a un Jacob espiritualmente mucho más maduro. Un Jacob que cada vez empieza a vivir más conforme a esa nueva identidad que Dios mismo le había dado como Israel, como alguien que había sido escogido por Dios. Y vemos que parte de su madurez también se refleja en que ahora él pudo sepultar a su padre junto con su hermano. El hermano al que le tenía miedo, al que trataba siempre como de evitar con cualquier excusa, ahora vemos que juntos ejecutaron la sepultura de Isaac. Termina ahí el capítulo 35 diciendo: y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ambos hermanos, los que se habían amenazado de muerte, ahora están juntos en unión para sepultar a su papá. Hermanos, y ahora en el capítulo 36, que es básicamente lo que vamos a estar estudiando la mañana de hoy, vamos a ver que el libro de Génesis se enfoca en mostrarnos cómo fue el final del personaje Esaú. Génesis 36 es el último capítulo de Génesis donde vemos a este personaje Esaú. Y la Biblia muy detalladamente nos muestra cómo fue la genealogía de este hombre, cuáles fueron sus descendientes. Y yo sé que una tentación cuando vemos pasajes como este es de pronto leer el primer nombre y saltar después al último. Eso al fin y al cabo son nombres. Pero hermanos, si creemos realmente que toda la escritura es inspirada por Dios, cada nombre que está en la genealogía es importante, porque es inspirado por Dios y tiene un propósito que es bueno para nuestras vidas. Entonces, con eso en mente, les animo, vamos a empezar a leerlo. Voy a leer los primeros 8 versículos y comenzamos con oración para ir desarrollando la temática de hoy. Dice Génesis 36:1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom,
Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este capítulo de la Biblia, donde vemos tantos nombres, donde vemos nombres que nos pueden parecer chistosos o raros, pero Padre, ayúdanos a entender que todo tiene un propósito en ti, Señor. El ver las genealogías, el ver los descendientes de una persona nos muestra que este libro es un libro real. Esto no es un libro de fantasía, no es un libro de ficción. Es un libro que habla acerca de personas individuales, personas que estuvieron en este mundo y personas que demuestran la fidelidad, la confiabilidad que tenemos de las Escrituras. Padre, ayúdanos, Señor, a poder extraer los principios que tú tienes, Señor, en esta porción de las Escrituras para nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicar esas verdades, que no simplemente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. Oramos, Señor, para que tú uses este mensaje para redarguirnos, para llevarnos a confiar más en ti, Señor, y para poner toda nuestra esperanza en Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Padre, oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, lo primero que podemos notar ahí en Génesis capítulo 36 es que a Esaú de alguna manera se le cambió el nombre. A Esaú deja de llamársele Esaú y empieza a llamársele Edom. Y eso es algo bien particular. ¿Alguien recuerda dónde habíamos visto la palabra Edom antes? En la serie que estamos llevando de Génesis. ¿Dónde apareció antes esa palabra Edom? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, vamos a verlo. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25 es uno de los episodios más lamentables en la vida de Esaú, porque fue el episodio donde él termina vendiendo su primogenitura. Y es en ese contexto de vender la primogenitura que vemos que a él se le empieza a llamar Edom. Dice Génesis 25 en el verso 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo o rojizo. Edom era una palabra que estaba relacionada con el pecado de Esaú. Y eso es algo que debe ser muy triste, porque no solamente a Esaú se le llamó Edom, a todos sus descendientes se les llamó edomitas. Tenían un nombre que estaba conectado con un evento pecaminoso en la vida de Esaú. Por eso el primer punto que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es que el pecado tiene consecuencias generacionales. El pecado tiene consecuencias generacionales y vale la pena aclarar. No estoy diciendo que el pecado cause maldiciones generacionales, eso es otra cosa. Las maldiciones generacionales no tienen sustento bíblico, pero sí el pecado que cometemos tiene una influencia sobre las generaciones futuras. Y es lo que vemos que está pasando aquí en la vida de Esaú. Imagínense por un momento que a usted le cambiaran su nombre por un nombre que esté relacionado con algún pecado de su vida pasada.
¿Cómo se sentiría? A veces hay personas que hacen eso, ¿no? Sería como si de pronto un hombre que fue adúltero en su vida pasada, de repente le digan don Falditas. O como si de repente una persona que practicaba el chisme, de repente le digan, no, pues él es boca floja o boca suelta. O como si a alguien que fumaba marihuana le digan de repente, él es el hierbitas. Sería un nombre que de alguna manera recordaría a todas las generaciones, a todos los descendientes de Saúl de ahí en adelante, les iba a recordar el pecado. El hecho de que su padre menospreció la primogenitura. Hay culturas que son muy buenas en eso. La cultura costeña especialmente tiene eso. Usted va a la costa y allá un apodo se lo ponen porque se lo ponen. Entonces, pero realmente uno podría pensar, bueno, pero entonces eso se lo merecía Esaú. ¿Quién lo manda a estar ahí persiguiendo un potaje rojo? Pues que le digan Edom, se lo merece. Pero el punto aquí es que no solamente se le dijo Edom a él, se le dijo Edom a las siguientes generaciones. De hecho, Edom se convertiría en una nación. La nación entera sería conocida como la nación de un patriarca que pecó, que menospreció la primogenitura. Ahí mismo en Génesis 36, si seguimos leyendo, vemos la lista de personajes. Ellos llegaron a ser los edomitas. Dice ahí en el verso 2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Zibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Miren lo interesante de esto, porque estos hijos no nacieron en Edom, o no nacieron en el monte de Seir, que sería el lugar hacia donde ellos se van a desplazar. Ellos nacieron en la tierra prometida. Los hijos nacieron en Canaán. Entonces imagínense por un momento la escena. Imagínense a Elifaz o a Reuel, que fueron los primeros hijos, cuando tendrían por ahí unos 3, 4 años, que es más o menos la edad en la que los niños preguntan todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Quieren saber el porqué de todo. Imagínense a ese niño Elifaz preguntándole, papá, ¿por qué no nos llamamos esauitas? ¿Por qué nos llaman edomitas? ¿Qué le iba a explicar su papá? O imagínense de pronto hablando con su tío Jacob, ¿no? Los descendientes de Jacob llegaron a llamarse israelitas, según la nueva identidad que Jacob tuvo. Entonces imagínense un niño de estos preguntándole a su tío, ¿por qué sus descendientes se llaman israelitas y nosotros edomitas si mi papá es Esaú? Eso debió haber sido complicado de manejar, ¿cierto? Y evidentemente en la medida en que estos niños crecieran, no les iban a poder ocultar la verdad. Por medio de la tradición oral, ellos se iban a enterar del pecado de su patriarca Esaú. Entonces, hermanos, el pecado no solamente afecta individualmente a una persona, el pecado afecta generaciones. Es una realidad. La Biblia nos muestra que Esaú de alguna manera quiso como revertir eso. Esaú tuvo un remordimiento por causa de haber menospreciado la primogenitura, al punto que dice la palabra que la procuró luego con lágrimas. O sea, había dolor por lo que él había hecho, por las consecuencias. Imagínense de ahí en adelante la fama que tendrían todos los descendientes de Esaú. En Hebreos capítulo 12 vemos que se habla precisamente acerca del pecado que cometió Esaú. Hebreos capítulo 12, verso 15, dice ahí la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú se lamentó
por las consecuencias de su pecado. Procuró con lágrimas que la bendición se le devolviese, pero lo hecho estaba. No podía ya devolver el tiempo. Entonces, hermanos, esto nos enseña que el pecado es un asunto muy serio delante de Dios. No podemos simplemente pensar, como muchos dicen hoy en día, pues el pecado no es tan malo, o el pecado no afecta a nadie. Saben que una de las mentiras también más populares en nuestra época es que hay ciertos pecados que no le hacen daño a nadie. Usted va donde un psicólogo y el psicólogo le va a decir, bueno, pues usted puede hacer lo que quiera siempre que le haga feliz y no le haga daño a nadie. Entonces le dicen a una persona, tú puedes amar a quien tú quieras siempre y cuando no le hagas daño a nadie. No importa si tú amas a una persona de tu mismo sexo, lo importante es que no le hagas daño a nadie. O no importa si tú amas un animal y practicas la zoofilia, lo importante es que no le hagas daño a nadie. No importa si te casas con un objeto inanimado como un puente, parece de ficción, pero pasó en la realidad. Una mujer se casó con un puente en Australia, es una locura, pero está pasando hoy en día. ¿Y cuál es el razonamiento que hay detrás? Pues no le está haciendo daño a nadie. Hoy en día muchos dicen, no, tú puedes ver toda la pornografía que quieras, no hay ningún problema, siempre y cuando no te metas con ninguna mujer, no la violes, no le hagas daño. Entonces tú puedes llenar tu cabeza de toda esa basura. Al final, si no le haces daño a nadie, no pasa nada. Otros dicen, yo puedo decir una mentirita piadosa en el banco, porque es que yo necesito que me aprueben un crédito, y en últimas decir que yo gano más de lo que gano, eso no le hace daño a nadie. Y el banco tiene mucha plata, entonces que me preste. Hermanas, y bajo esa vil mentira, muchos han caído en la trampa del pecado. Pero hermanos, bíblicamente hablando, el pecado siempre hace daño a alguien. El pecado ofende a Dios. No podemos pensar que una mentirita no es nada, que tratar de salirnos del diseño de Dios para el matrimonio, eso no es nada, eso no pasa nada, no hay problema. La historia de Saúl nos está mostrando que un solo pecado marcó de ahí en adelante a toda una generación, a todo un pueblo, a toda una nación. El pecado es un asunto serio delante de Dios. No podemos de ninguna manera menospreciarlo. Isaías capítulo 59, vamos ahí. Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 2 nos muestra lo que el pecado produce en nuestras vidas. Isaías 59, verso 1 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hermanos, son las iniquidades las que han hecho división entre Dios y los hombres. El pecado nos ha separado de aquello que es el máximo bien, que es Dios, de aquello que es la expresión máxima de amor, que es nuestro Señor. Entonces, el pecado sí es un asunto serio. El pecado siempre daña a alguien. Te daña a ti y daña a los que te rodean. Siempre. No puedes creer esa mentira de que el pecado es simplemente algo que te afecta solo a ti. El ser humano es un ser social y forma parte de colectivos. Vivimos en una cultura que promueve el individualismo, pero la Biblia es contraria a eso. La Biblia nos muestra que nosotros desde que nacemos formamos parte de un colectivo que se llama familia. No estamos solos. Cuando un hijo peca, así esté pecando en algo que él piense que no le está haciendo daño a nadie, ese pecado está afectando a sus papás. Ese pecado está afectando a quienes le aman. Ese pecado está haciendo de él una persona más distanciada de Dios, y una persona distanciada de Dios es un peligro para sí mismo y para quienes le rodean. Entonces el pecado es un asunto serio. Los colectivos, hermanos, nosotros formamos parte de ellos. Somos parte de una nación colombiana. Vivimos en una ciudad que se llama Bucaramanga. Formamos parte de colectivos. Si usted trabaja en una empresa, usted es un trabajador que afecta de una u otra manera a la empresa en la que está prestando su servicio. Si usted es un estudiante, asiste a una universidad donde hay un colectivo de estudiantes, usted está afectando de una u otra manera la universidad en la que está.
todos estamos inmersos en diferentes colectivos y por lo tanto somos responsables. El pecado que cometemos no solo nos afecta a nosotros, afecta a quienes nos rodean. Esa es la realidad. No podemos caer en esa trampa del individualismo, de pensar que yo puedo pecar y me salgo con la mía o simplemente no afecto a nadie más. La realidad es que si usted peca, afecta primeramente a su familia, que es tal vez el círculo más cercano que tiene, y en segundo lugar, usted afecta a todos los que le rodean. Si usted peca, usted afecta a sus compañeros de trabajo, a su jefe, a la empresa. Si usted peca como estudiante, afecta a sus compañeros de universidad. Si usted peca en medio de esta sociedad, también trae consecuencias. Los ladrones que vemos hoy en día, nos quejamos de pronto de la inseguridad que hay en la ciudad. El pecado nos afecta a todos. Es una realidad. Por eso debemos aprender a combatir el pecado. Ese pecado que tal vez Esaú podría haber pensado, pero es que eso no es nada. Plático de lentejas. Nadie se va a enterar. No hay problema. Menospreciemos eso. Y yo lo que tengo es hambre. Entonces más bien que me sirva rápido el plato ahí de lentejas. Y bueno, con eso ya estoy saciado. Y no le hago daño a nadie. Pero saben que las consecuencias de pensar así es que toda una descendencia, todo un linaje, hubo un legado de personas que fueron influenciadas negativamente por el pecado de Esaú. Entonces, hermanos, debemos de aprender a no menospreciar el pecado y aprender a llamar el pecado como es, pecado, y a convertir en contra a él. Ahora, otra aplicación importante que también vemos en este pasaje es que ¿cuántas veces vemos que Jacob menospreció la primogenitura? Según lo que hemos visto. ¿Cuántas veces sucedió? Según el relato de Génesis. Una sola vez menospreció la primogenitura. Un solo pecado trajo consecuencias a toda una nación, a todo un linaje, a toda una generación de personas. Es bastante serio este asunto. Eclesiastés capítulo 10, vamos ahí. Eclesiastés capítulo 10, en el versículo 1, dice ahí: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura en la vida de Esaú hizo que de ahí en adelante fuese conocido como Edom, que sus descendientes de ahí en adelante fuesen relacionados con ese pecado de menospreciar la primogenitura. Entonces no podemos subestimar el pecado y no podemos tratar de minimizarlo. Debemos aprender a ver lo peligroso, lo dañino que es el pecado, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean, para que de esa manera podamos combatir efectivamente en contra a él. Si seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 36, vamos a ver que también parte de lo que causó el pecado de Esaú fue que su descendencia le imitara en su pecado. Génesis capítulo 36, verso 9 dice: estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que son muchos nombres. Yo preparé una imagen para que podamos guiarnos. De pronto en esta cultura en la que estamos, tal vez sea más fácil a través de una imagen poder leer este tipo de contenido. Pero bueno, ¿tenemos la imagen ahí? Bueno, ahí está. Arriba está Esaú y esos son los linajes. Aquí en Génesis 36 vemos que se mencionan 3 esposas, pero si nos vamos a Génesis 26, 34 aparece una esposa más. No sabemos qué pasó con ella, no sabemos si murió joven o si era estéril y no pudo tener descendencia, pero las descendencias que se muestran acá vienen principalmente de esas 3 mujeres que fueron Ada, Aholibama, y Basemat. Entonces voy a leerlo y ustedes pueden ir mirando la imagen y corroborando si me quedó bien. Dice ahí: estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú;
Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Eso es básicamente el resumen de la genealogía. Pero nótese algo, Elifaz terminó con una concubina. Ahora, ¿el concubinato es la voluntad de Dios? Según Génesis 2:24, no, en absoluto. El diseño de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer unidos juntos para el resto de su vida. ¿Pero qué pasó? Elifaz había visto a su papá. Su papá tenía 4 o tuvo 4. Y él podría haber justificado y pensado, bueno, pues si mi papá tuvo 4, ¿por qué yo no puedo tener una más? ¿Ven cómo el pecado afecta, hermanos? El pecado afecta a la siguiente generación. Es imposible escapar de eso. El pecado que Esaú cometió terminó afectando a las generaciones futuras. Imagínense con qué autoridad moral va Esaú a decirle a Elifaz, no tengas una concubina. ¿Qué le va a decir Elifaz? Pues usted tiene 4. Cuando usted sea ejemplo, me dice algo. Entonces, es triste, es lamentable. Y los pecados que afectan, sobre todo aquellos pecados que se cometen en la familia, son los que traen mayor repercusión en la vida de las personas, en la vida de las generaciones futuras. En Proverbios capítulo 6 se nos habla de un pecado horrible que en últimas es tal vez el pecado más común en los hogares colombianos, hay que decirlo. Proverbios capítulo 6, versos del 32 al 33 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. Y óigase bien, y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta nunca será borrada. Así de serio es el adulterio. Saben que estuve buscando algunas estadísticas y es lamentable realmente lo que está pasando en nuestro país. Hoy Día del Niño, es penoso tener que decir esta estadística, pero en Colombia el 51% de los niños, más de la mitad de la población de niños en Colombia, no vive con mamá y papá. El 51% de los niños no vive con mamá y papá. Hay un problema ahí, familiar. Hermanos, y es evidente, más allá de las diferencias que pueda haber en un matrimonio, es evidente que a nivel de pediatría, psiquiatría, psicología, todas las ciencias o pseudociencias apuntan a que hay un daño irreversible cuando uno de los dos cónyuges no está presente en la vida de su hijo. Es lamentable. Pero muchos están dispuestos a destruir un hogar porque están pensando, primero mi felicidad, primero yo. Si yo no estoy satisfecho, si yo no estoy contento, yo no voy a seguir al lado de ese tipo o al lado de esa tipa, porque ella solamente me hace daño. Pero no estamos pensando en el colectivo, no estamos pensando en los hijos que están creciendo sin papá, en los hijos que están creciendo sin mamá. ¿Saben qué es lamentable? Las niñas que crecen sin papá muestran un interés sexual precoz, desprecian la masculinidad y tienen dificultad para mantener una relación emocional saludable con el sexo opuesto. Cuando la figura del papá no está presente, las niñas tienden a esto. Es lamentable. Los niños también, los niños que crecen sin mamá, sin una mamá presente, tienden a ser agresivos, poco empáticos y se les dificulta expresar sus emociones de manera saludable. Un niño que crece en un hogar donde mamá no está presente va a tener todas estas carencias. Entonces el pecado afecta a las generaciones, afecta colectivamente. Entonces preguntémonos a manera de reflexión en este primer punto. ¿Tú has creído la mentira de que el pecado es un asunto privado que solo te afecta a ti y a nadie más? ¿Has caído en esa trampa, en esa falacia?
¿Te estás esforzando todos los días por tomar decisiones que impacten positivamente a los colectivos en los que te desenvuelves? Llámese familia, llámese compañeros de estudio, llámese compañeros de trabajo, llámese hermanos en la fe. ¿Saben que cuando usted peca, la iglesia sufre? Cuando usted hace algo indebido, a la iglesia le duele, porque los miembros nos dolemos los unos de los otros. ¿Cómo estás impactando la ciudad? ¿Qué estás haciendo para que este mundo de alguna manera se rinda a los pies de Cristo? Para que este mundo pueda ver en ti la luz y la sal que Cristo dijo que eras. ¿Qué estás haciendo? ¿Eres consciente de que un solo pecado, como lo que le pasó a Esaú, y especialmente aquellos que afectan a la familia, puede marcar para siempre las siguientes generaciones, las generaciones futuras? ¿Eres consciente de eso en la forma como llevas tu hogar? ¿Estás pensando en el daño que le puedes hacer a tus hijos si no tienes un buen matrimonio? Es importante eso, hermanos. Debemos aprender a salir de la burbuja de nuestras propias necesidades y a pensar colectivamente. No somos seres aislados, no somos llaneros solitarios. Formamos parte de diferentes colectivos y nuestro llamado es poder glorificar a Dios en cada uno de ellos. Saben que como iglesia hemos iniciado precisamente una nueva serie los miércoles que la llamamos La Familia Según Dios. La familia según Dios, porque después de haber estudiado todos los atributos de Dios, yo creo que lo siguiente en importancia es estudiar a la familia, porque es el lugar donde más pasamos tiempo. Una persona en la iglesia pasa alrededor de 2, 4 horas tal vez, que vienen a 2 servicios, 6 si vienen a 3 servicios, asumiendo que cada servicio dure 2 horas. Pero ¿cuánto tiempo pasamos en la casa? Incluso si comparamos el horario laboral de una persona es de 8 horas diarias, pero ¿dónde pasa las otras 16 horas? Probablemente con su familia. Entonces es muy importante que las familias estén alineadas a lo que Dios ha establecido, no a nuestros prejuicios, no a la sociedad colombiana, no a lo que este mundo trata de hacer, porque vemos ataques sistemáticos cada vez más fuertes en contra al diseño de Dios para la familia. La realidad, hermanos, es que la familia es un tesoro. La familia es algo que el Señor nos ha regalado y que debemos cuidar y que debemos preocuparnos por su bienestar espiritual. ¿Saben que un hijo de un padre alcohólico tiene 4 veces más probabilidad de ser alcohólico? Eso no quiere decir que él esté condicionado genéticamente a que va a ser alcohólico, pero la probabilidad es mucho más alta. Entonces, el pecado tiene influencia. Una hija de una madre divorciada tiene un 30% más de probabilidad de divorciarse cuando sea grande. En últimas lo aprendió de su mamá. Tiene un 30% más de probabilidad que una madre que sí persevera en su matrimonio. Es una realidad. El pecado afecta colectivamente. Y otro pecado que vimos muy claramente aquí en la vida de Esaú también fue precisamente la lujuria, el adulterio. ¿Qué hace un hombre que es descendiente de Abraham con 4 mujeres, con 4 esposas? Eso trajo también consecuencias sobre la generación futura de Esaú. Entonces déjame preguntarte, los jóvenes que están acá, ¿tú cómo estás escogiendo a tu pareja? Si estás en esa etapa, si estás tratando de pensar en alguien para tu vida, ¿cómo la estás escogiendo? ¿Estás pensando solo en lo que te hace sentir bien hoy? ¿O estás pensando en la generación futura? ¿Estás pensando en que vas a escoger a la persona que será el padre de tus hijos? ¿O la madre de tus hijos? ¿O estás escogiendo a la persona que va a ser el papá o la mamá de tus nietos? ¿Estás pensando más allá simplemente del placer momentáneo, del sentimiento presente? Porque no podemos dejarnos llevar en una decisión tan importante simplemente por los sentimientos. Es que me hace sentir bien, es que me gusta, es que me cae bien. ¿Estás pensando en el futuro de la juventud? Mucha gente se queja hoy en día, los jóvenes están cada vez peor. Sí, pero ¿quiénes decidieron traer al mundo a esos jóvenes? ¿Quiénes escogieron a los papás de esos jóvenes? Fue la generación anterior.
Entonces la generación anterior tiene mucha responsabilidad también en la degradación moral que estamos viendo. Entonces tú estás pensando más allá que en ti mismo cuando tomas esa decisión. Estás pensando en que la influencia de tu pareja sobre la vida de tus hijos va a ser crucial en su salud física, espiritual y emocional. Estás pensando más allá de simplemente satisfacer un deseo. Porque el problema de Esaú fue que pensó en sí mismo. No le importó los demás. En ese momento tenía hambre y quiso comer. Y se dejó llevar más por su carne que por el espíritu. Y cuando un creyente hace lo mismo, las consecuencias han de llegar. Y no solamente para él, también para todos los colectivos en los que él está, incluso para sus futuras generaciones. Es lamentable, saben que se enfoca mucho aquí en Génesis 36 y se repite continuamente la palabra Edom, 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 porque esta generación quedó marcada por un pecado que cometió Esaú en medio de un momento de locura. Lo siguiente que podemos ver, hermanos, y que en últimas es la esperanza que encontramos aún a pesar de esta desgracia, es que Dios sigue extendiendo misericordia. Y Dios le extiende misericordia a los edomitas. Los edomitas no estaban condicionados a ser iguales a su papá. Por más de que llevaran su nombre, ellos podían vivir de una manera diferente y el Señor les extiende misericordia al punto que los descendientes de Esaú, al igual que Israel, se establecieron en tribus, establecieron jefes. La nación fue prosperada y fue algo que el Señor permitió, mostrándoles así su misericordia. Dice Génesis 36, verso 15, estos son los jefes. Y cuando habla de jefes ahí, habla de los líderes de la tribu. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Naat, Sera, Sama y Misa, estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jaalam y Coré, estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Y dice otra vez, él es Edom. Quedaron marcados por ese pecado. Pero vemos la misericordia de Dios con ellos, porque permitió que crecieran, que se estableciesen en un lugar, que recibiesen de alguna manera una gracia inmerecida. La misericordia de Dios alcanzó a los edomitas. Saben que es interesante porque este pueblo llegó a ser muy importante, sobre todo en el Antiguo Testamento. Vemos mucho de cómo era la relación, no siempre cordial, pero vemos una relación ahí donde el Señor en últimas quería que ellos viviesen como hermanos. El monte de Seir quedaba en últimas al lado de Canaán. Geográficamente ellos eran vecinos. Por lo tanto, iban a tener de alguna manera interacción. Y vemos específicamente en el libro de Deuteronomio que el Señor protege a Edom. El Señor protege a Edom. Le dice a los israelitas que eran un pueblo fuerte, un pueblo que en últimas tenía el respaldo de Dios. Les dice, no toquen a los edomitas, porque en últimas ellos son sus hermanos y ustedes deben amarlos. Deuteronomio capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice ahí la palabra. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir, ese es el lugar donde están los edomitas, por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir.
ellos le tenían miedo a Israel porque Israel era una nación mucho más fuerte y contaba con el favor de Dios. Pero Dios mismo les dice, ellos les van a tener miedo, pero cuidado los tocan. Cuidado les hacen algo porque yo les he dado esa tierra. Ese monte de Seir que ellos conquistaron ha sido una bendición que yo he decidido otorgarles. Por lo tanto, ustedes israelitas no tienen derecho a tocarlos. Y probablemente era una tentación. Los israelitas estaban viendo, nos tienen miedo. Eso los acabamos rapidito. Nos quedamos con todo lo que tienen. Pero el Señor los guardó. Para el Señor era importante esta nación de Edom, aunque no era la nación elegida, no era a través de la cual iba a venir el Mesías, el Salvador prometido. Aún así el Señor extendió misericordia sobre ellos. Deuteronomio capítulo 23, más adelante, podemos ver también que los edomitas incluso tenían la oportunidad de convertirse y ser partes o prosélitos del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 23, versos del 7 al 8 dice: no aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Tendrán parte. Es interesante porque vemos un énfasis de Dios en salvaguardar, en proteger a esta nación que, aunque no era la nación escogida, era una nación importante a los ojos de Dios. Saben que muchos han tomado un texto que encontramos precisamente en el Nuevo Testamento y sacándolo de su contexto, muchos han dicho que Dios odiaba a Esaú. Pero realmente cuando estudiamos y analizamos ese pasaje, no está enseñando eso. Romanos capítulo 9, en el versículo 12, este es un texto muy común. Romanos 9, verso 12, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ahí muchos dicen, si ve, Dios odiaba a Esaú. Pero no es eso lo que estamos viendo. Esa palabra aborrecer en el idioma original tiene que ver con amar menos. Es la misma palabra que Jesús usó cuando dijo, el que no aborreciere a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que hay que odiar a nuestros padres? No. Está diciendo que hay que amar a nuestros padres mucho menos de lo que amamos a Dios. Y lo que vemos en Esaú fue que el Señor le extendió misericordia, el Señor le bendijo, no de la misma manera que a Jacob, no de la misma manera que a Israel, pero aún así le extendió gracia, le extendió misericordia. Entonces, hermanos, esa tierra de los edomitas fue guardada por el Señor. En Hebreos capítulo 11 también podemos ver eso. Hebreos capítulo 11, en el versículo 20, vemos que Isaac, por la fe, bendice no solo a Jacob, bendice también a Esaú. Hebreos capítulo 11, verso 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Fue por la fe, no fue por capricho, no fue porque era el papá, no, por la fe que viene de Dios. Por la fe que viene de Dios, Isaac bendijo tanto a Jacob como a Esaú. ¿Saben qué es interesante? Porque este libro o este texto que acabamos de leer, el capítulo 36, es el único registro histórico que hay acerca de la existencia de Edom. No hay ningún otro libro, por lo menos en la historia humana que conozcamos hasta el momento, donde se mencione a Edom. Y saben que por causa de eso, muchos arqueólogos que realmente eran escépticos de la palabra de Dios, dijeron, no, ese Edom no existe. Si el único registro histórico que tenemos es la Biblia y no creemos en la Biblia, entonces eso nunca existió, eso es puro cuento de los cristianos. Pero saben que lo interesante de esto es que hace muy poco, hace prácticamente 5 años, en el 2019, arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv, una universidad importantísima en Israel, y también en conjunto con arqueólogos de la Universidad de California en Estados Unidos, ambos realizaron un proyecto de excavación en la zona sur de Jordania, lo que sería básicamente el monte de Seir. Y lo que pudieron encontrar ahí, bueno, ahí está la imagen, es una imagen real, ustedes pueden buscarlo en internet. Esos fueron los arqueólogos que hicieron la investigación.
Y llegaron a la conclusión, después de esto, de que en ese sector, en el monte de Seir, había minas de cobre. ¿Saben de qué color es el cobre? Es rojizo. Es rojizo. Y Edom significa rojo o rojizo. Estos arqueólogos que muchos dudaban de la palabra de Dios, al ver esto realmente fueron sacudidos. Realmente dijeron, bueno, este libro hay que considerarlo. Porque como es el único registro histórico que existe acerca de este pueblo, no había ninguna evidencia y hasta ahora en el 2019 es inevitable concluir que sí, debió existir un pueblo ahí que practicaba de alguna manera la minería de cobre. Y lo interesante también de eso es que el proyecto que ellos hicieron no solo les llevó a concluir que Edom existió, también les llevó a concluir que Edom, tecnológicamente hablando, era superior prácticamente a cualquier cultura de esa época. La organización que se requiere para poder hacer minería de cobre requiere de una autoridad central. Requiere de que haya una monarquía. Y aquí más adelante en Génesis 36 vamos a ver que los edomitas fueron los primeros en organizarse políticamente usando monarquías. Entonces todo esto realmente dejó a los arqueólogos boquiabiertos, porque tuvieron que concluir en últimas de que el relato bíblico es veraz y que lo que ellos habían creído por años, en últimas no era más que una falacia o una mentira. Entonces, hermanos, es interesante todo esto, pero más que asombrarnos de pronto al contemplar todos estos detalles, deberíamos pensar también cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Y es interesante porque si nosotros nos comparamos con Edom, tenemos muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas en común con los edomitas. Ellos tenían un padre pecador, ¿cierto? Que era Esaú. Nosotros, como decía nuestro hermano Henry al principio, tenemos también un padre pecador. Se llama Adán. Y por causa del pecado de Adán, las consecuencias han venido de generación en generación. Entonces, de alguna manera estamos conectados, estamos siendo afectados, así como los edomitas, por el pecado de nuestro padre. También nosotros tenemos la capacidad, o somos una nación, hablando específicamente de Colombia, muy bendecida. En términos de tierra, tenemos una tierra propia, una tierra que pertenece a Colombia desde el 20 de julio de 1810, cuando se gritó por fin el grito de la independencia, valga la redundancia, ¿cierto? Y de 1810 para acá tenemos una tierra, así como los edomitas también tenían una tierra. Los edomitas fueron una sociedad muy avanzada tecnológicamente hablando. Pudieron hacer minería de cobre en un tiempo donde era bien complicado hacerlo. Y ellos lo lograron. Nosotros en Colombia y en prácticamente todo el mundo tenemos la sociedad tecnológicamente más avanzada que existe. La tecnología ha llegado a límites que nunca antes había alcanzado. Entonces, no somos muy diferentes a los edomitas, pero vale la pena entonces preguntarnos, ¿el propósito de nuestra existencia será simplemente tener una buena tierra? ¿Tener una buena organización política? ¿O tener cosas materiales? ¿O hacer una buena minería, una buena estabilidad financiera? ¿O habrá algo más? Jesús pregunta, Mateo capítulo 16, y yo creo que esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Jesús pregunta en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve tener una buena tierra, una buena tecnología, una buena organización política, el favor de Dios, la bendición, la misericordia común a todos los hombres, si en última se pierde nuestra alma? ¿De qué sirve eso? Debemos preguntarnos, debemos examinarnos. Si tú estás aquí, mi querido amigo edomita colombiano, si tú estás aquí pensando de pronto, bueno, pues tengo comodidades, tengo una buena tierra, tengo todo lo que humanamente necesito, pero no tienes a Cristo, ¿de qué te sirve?
¿De qué te vale eso? Al final te has de morir y tendrás que dar cuentas a Dios. Y de nada te van a servir tus posesiones materiales. De nada te va a servir haber tenido comodidad en este mundo caído. Por eso, si tú aún no lo has hecho, el mensaje principal de Dios para ti en esta mañana es que tú te conviertas, que dejes de ser un edomita colombiano o que dejes de ser una persona con nacionalidad terrenal y empieces a ser una persona con nacionalidad celestial. Que en vez de buscar ser gobernado por un rey terrenal, tú rindas tu vida ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Hermanos, si seguimos leyendo ahí, podemos ver que esta tierra, además, estaba ya habitada. Esta tierra a la que llegan los edomitas o los descendientes de Saúl no estaba vacía. Ellos tuvieron que conquistar. Y para conquistarla tuvieron que haber tenido el favor de Dios. Génesis capítulo 36, versos 20, vemos que ahí se nos habla acerca de los moradores de aquella tierra. Dice Génesis 36, 20, también hay una imagen ahí con esa genealogía. Dice, estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Emdán, Esbán, Itram y Querán. Y estos fueron los hijos de Ezer, Bilhán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná. Disón, Ezer y Disán, estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Si usted está buscando un nombre para su hijo, no le recomiendo ninguno de esos. Cuando vamos al original de esos nombres, todos, sin excepción, tenían significados malévolos. Era una sociedad terriblemente pagana. Albán, ¿saben qué significa? Significa hombre malvado. Imagínense que el nombre de una persona sea eso, hombre malvado. ¿Qué se puede esperar? Arán significa cabra de montaña. Y Trán significa el hombre aventajado o el hombre avispado, el que siempre tiene una triquiñuela o un truco para salirse con la suya. Todos esos nombres, no los voy a leer todos porque demoraría ahí mucho tiempo, pero todos esos nombres eran paganos, eran gente malvada, era gente impía. Y por eso parte del juicio de Dios para ellos fue que los edomitas los conquistaran. Y vemos en últimas que esos moradores de, ¿cómo dice? Los moradores de Oreos, los Oreos desaparecieron de esa zona. Al final solamente quedan gobernando ahí los edomitas. De hecho, a lo largo de toda la Biblia aparece 130 veces el pueblo o la nación de Edom. Llegó a ser una nación importante. Entonces, lo que vemos al final de todo esto es que el Señor es soberano. Y el Señor cumple sus propósitos usando incluso el pecado de los hombres para encaminarlo para su gloria. Lo tercero y último que también podemos notar aquí, hermanos, es que esta nación de Edom fue la primera, o por lo menos de las que tenemos registro en la Escritura, fue la primera en demostrar monarquías. Pero las monarquías, aunque fueron muy útiles en la época, de hecho llegaron a ser la envidia para que Israel luego pidiera también tener un rey. Porque los israelitas estaban viendo, pero estos descendientes de Saúl les va bien y la nación prospera. Ahora, otro punto ahí interesante es que inmediatamente ellos llegaron, ellos conquistaron y se quedaron con el monte de Seir y nadie se los quitó de ahí en adelante. Hasta mucho tiempo después, más o menos 700 años después de este acontecimiento. Ahora, ¿cuánto luchó Israel para poder tener la tierra de Canaán?
Prácticamente nunca la pudo tener de manera permanente, a excepción del reinado de Salomón, por un periodo de 40 años. Pero fuera de ese periodo salomónico, Israel conquistaba un tiempo y al siguiente año venían los persas, venían los romanos, venían los sirios, venía cualquier otro pueblo enemigo y los sitiaba y los acababa y les quitaba la tierra. En cambio, en esta nación de los edomitas hubo mucha estabilidad. Fueron los primeros en establecer la monarquía y curiosamente no era una monarquía de linaje. Las monarquías que vemos que se establecieron en Israel, el rey siguiente era el hijo del rey anterior. En cambio, ahora que vamos a leer Génesis 36, noten que los reyes no eran necesariamente hijos o descendientes del rey anterior. Dice Génesis capítulo 36, versos del 31 en adelante, dice: y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. ¿Sí ven cómo el siguiente rey no era hijo del anterior? Verso 34, murió Jobab y en su lugar reinó Usam de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Geted, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Hermanos, es importante aquí también mencionar que el libro de Génesis fue autoría de Moisés. Estas genealogías se iban a leer en el contexto de más o menos el libro de Éxodo, cuando Moisés está hablándole a la nación de Israel. Y todos estos personajes con nombres raros, para ellos realmente sería: ok, estás hablando de este rey. Bedad, claro, sí, lo conocemos, porque la tradición oral nos ha hablado acerca de él. Este es el rey que gobernó cuando pasó esto o cuando pasó aquello. O sea, todos estos nombres realmente tienen un propósito. No deberíamos desvirtuarlos porque el Señor los colocó ahí precisamente para ayudar al pueblo de Israel, para que ellos pudiesen darse cuenta del favor de Dios sobre los edomitas, de que ellos pudieran ver cómo el Señor, a pesar de que ellos no eran el pueblo escogido, ellos tenían la oportunidad de establecer una nación fuerte, una nación políticamente estable, que incluso alcanzó su estabilidad mucho más rápido que Israel. Y yo creo que en últimas también terminó eso provocándole a celos a los israelitas, porque más adelante, cuando vemos que ellos piden un rey, en el contexto que es nombrado Saúl, ellos lo piden porque vieron a sus vecinos. Y parte de sus vecinos eran los edomitas, que tenían reyes que aparentemente se la llevaban bien. O sea, no habían conflicto entre ellos, escogían, no sabemos si utilizaban la democracia o si tenían algún tipo de meritocracia para el siguiente rey, pero el hecho era que eran una sociedad bastante estable. Más adelante en el libro de Ezequiel podemos ver también que los edomitas terminan también pecando en contra de Dios, y parte del juicio de Dios para ellos por medio del profeta Ezequiel fue que él profetizó su destrucción. Y efectivamente los edomitas no existen hoy en día. Usted no los va a encontrar en ningún lugar porque es un pueblo que fue aniquilado
por causa de su pecado. Pero hermanos, lo que podemos ver aquí y que realmente debe sacudirnos a nosotros es que los edomitas, a pesar de tener un bienestar terrenal, temporal en este mundo, eso no significa que ellos hayan recibido la salvación. De la misma manera, nosotros los colombianos, que tenemos un bienestar terrenal en nuestra nación, estamos mejor que en muchos otros países del mundo. Pero tener este bienestar que el Señor nos ha regalado solo por gracia, no implica que tengamos la salvación. Por eso necesitamos arrepentirnos, por eso necesitamos el Evangelio cada día de nuestras vidas. Por buenos que fuesen los reyes de Edom, al final murieron. El tercer y último punto en esta mañana, hermanos, es que las monarquías terrenales siempre fallan. Los reyes terrenales siempre mueren. Los grandes imperios de este mundo al final terminan siendo destruidos. Los edomitas que llegaron a ser políticamente estables al final desaparecieron. Y saben que no es diferente cuando hablamos de nuestras propias vidas. Al final podemos ser las personas más estables, más prósperas, con más salud, pero al final nosotros mismos también moriremos. Nosotros también un día hemos de desaparecer, así como Edom desapareció. Y por lo tanto, lo que necesitamos hoy para nuestra vida no es más comodidad en esta tierra. Lo que necesitamos para nuestra vida es alinearnos a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere para nuestras vidas. Dios no quiere simplemente darnos una buena tierra, darnos una buena tecnología, una buena organización política. Realmente lo que Dios quiere es hacernos ciudadanos de la Jerusalén celestial, hacernos ciudadanos de algo que trasciende mucho más allá que este mundo, que trasciende mucho más allá que el polvo. Filipenses 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía, está hablando de los creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que el Señor quiere es darnos una identidad celestial, una ciudadanía que no esté ligada a los límites geográficos y físicos de este planeta. Dios quiere que usted deje de ser un ciudadano colombiano, o que esa sea su identidad, y que más bien su nueva identidad sea la ciudadanía celestial. Que eso sea lo que lo identifique, y que por lo tanto usted ahora viva ya no más como un edomita, ya no más como un colombiano, sino más bien como alguien que se ha rendido ante el Rey inmortal, ante el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey que no muere. Saben que todos los reyes de Edom que leímos murieron al final. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de aquel que venció la muerte. Hablamos del Rey de reyes y Señor de señores, y Él nos invita a que nosotros seamos partícipes de su reino, a que formemos parte de esa nación santa y escogida por Él, que ya no vive más para el polvo, sino que vive para su Salvador, que vive para aquello que trasciende. Primera de Pedro capítulo 2 en el versículo 9, vemos que se nos habla acerca de lo que el Señor quiere hacer con nosotros como sus hijos. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, dice ahí la palabra del Señor: mas vosotros, está hablando aquí de los creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, óigase bien, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que el Señor hace es cogernos a nosotros que éramos extranjeros, que no teníamos nada que ver con esa Jerusalén celestial, y nos da una nueva identidad. Nos hace ciudadanos de su reino. Nos hace partícipes de una nación santa que además tiene un propósito. Miren que el texto dice: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Saben que el monarca celestial de nuestras vidas, que es Jesús, nos ha enviado? El monarca celestial de nuestras vidas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha dejado una misión. Nos ha enviado a esta tierra. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de hacer eso. Hoy en horas de la tarde, como iglesia, vamos a salir a hacer las misiones urbanas en el Parque de las Cigarras. ¿Y qué vamos a hacer en ese lugar? Cumplir con el mandato de nuestro Rey. El Rey nos ha dicho: vayan, anuncien, ustedes son mi pueblo, muéstrenle a esta nación de colombianos que hay una nación santa a la que ellos pueden entrar si se arrepienten y creen en mí. Vayan, yo los envío. Y hoy tenemos la oportunidad de obedecer al Rey, de obedecer a aquel que nos envía, de obedecer a aquel que ha dicho que somos nación santa, no para creernos superiores a nadie, somos nación santa para ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien dijo: el evangelismo es como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Y lo que hacemos como nación santa, como pueblo escogido de Dios, es ir al mundo y decirles: tú puedes encontrar el pan de vida que sacia genuinamente tu hambre. Tú puedes encontrar en Cristo el agua que va a saciar tu sed. El agua que va a hacer que tú dejes de estar buscando en lo creado lo que solo el Creador te puede dar. Ese es el mensaje que anunciamos. Le decimos a la gente que solo en Cristo hay plenitud, que fueron creados por y para Él y que por lo tanto el llamado que Dios les hace primeramente es que se arrepientan y confíen en Cristo para salvación. Pero la pregunta también que quiero hacerte antes de terminar es: ¿tú realmente estás viviendo así? ¿Es Cristo el Rey de tu vida o son tus emociones las que reinan? ¿O son los patrones pecaminosos de este mundo? ¿O son las ideas extraídas de la psicología, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las películas? ¿En qué se basa tu vida? Sabes que el Rey te ha dejado un libro y el Rey ha escrito este libro para que tú le conozcas, para que tú tengas una relación con Él. Pero es necesario que tú te esfuerces en conocerle, porque te va a costar, no ha de ser fácil, pero si tú te lo propones hoy, puedes empezar a renovar tu entendimiento con la palabra y a vivir de tal manera que sea evidente en tu vida que no eres más un colombiano, que no eres más un edomita y que ahora eres un ciudadano celestial, que vives para tu Rey, que vives para tu monarca. Hoy es el día de salvación para ti. Si tú aún no has tenido ese tipo de relación con Cristo, si tú reconoces que Él no es el que gobierna tu vida, si tu vida está siendo gobernada por ti, por tus emociones, por las circunstancias, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes decirle: Señor, yo quiero dejar de vivir como un extranjero. Yo quiero dejar de vivir como un edomita. Yo quiero empezar a vivir como un súbdito tuyo, como alguien que vive para tu reino. Yo quiero saber qué es el reino de los cielos. Quiero que eso sea una realidad en mí. Ayúdame, Dios. Si tú haces eso con un corazón contrito y humillado, yo te puedo asegurar por el testimonio de la palabra que el Señor no te ha de rechazar. Pero debes hacerlo hoy. No esperes más. No sabes si vas a poder vivir el día de mañana. No sabes si, como decía nuestro hermano Henry al principio, no sabes si saliendo de acá te enfrentes con un accidente y pierdas la vida. Tú no sabes. Solo el Rey sabe. Y hoy puede ser que sea la última oportunidad que el Rey te está dando para que tú te arrepientas. No esperes más. Ríndete. Entrégale tu vida a Cristo y permite que sea Él el Señor de tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras. Gracias por recordarnos, Señor, aunque es un texto que en esta generación, en esta cultura, tal vez nos puede parecer tedioso. Padre, es un texto con tanta riqueza, con tantas verdades prácticas para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder ser conscientes de que el pecado no es un asunto individual. El pecado no es algo que simplemente nos afecta a nosotros y a nadie más.
cada vez que pecamos, cada vez que decidimos transgredir tu ley, nos afectamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Cada vez que pecamos, Señor, nos apartamos del primer y gran mandamiento, que es amarte a ti con todo nuestro ser, y también del segundo, que es semejante, que es amar a nuestro prójimo. Padre, ayúdanos a mortificar el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a matar al viejo hombre. Ayúdanos a despojarnos de él. Ayúdanos a recordar, Padre, que te necesitamos en nuestra vida, que no podemos realmente sin tu gracia, sin tu favor, si tu Espíritu Santo no nos está llenando, no nos está guiando. Padre, ayúdanos también a contemplar cómo tus misericordias, que son nuevas cada mañana, deberían llevarnos a arrepentirnos, deberían llevarnos a dejar de confiar en las cosas de este mundo, dejar de confiar en el polvo, dejar de confiar en aquello que no permanece, y deberían movernos más bien a confiar única y exclusivamente en ti, Señor. Padre, ayúdanos a no aferrarnos a este mundo caído, ayúdanos a no aferrarnos a los tesoros de polilla, porque al final son las polillas las que se los terminarán comiendo, y más bien ayúdanos, Señor, a anhelar los tesoros celestiales, los tesoros que trascienden, los tesoros que tienen verdadero valor eterno. Padre, ayúdanos a que en nuestros corazones no hayan ídolos. Ayúdanos a quitar todo rey que no seas tú. Ayúdanos a recordar, Señor, que el único Rey de reyes, el único Rey inmortal, el único Rey todopoderoso que puede genuinamente gobernar nuestras vidas eres tú. Padre, ayúdanos a darte ese primer lugar. Ayúdanos a que en todo tú tengas la preeminencia. Que hoy, Señor, que nos disponemos como iglesia a salir, a hacer tu obra, a cumplir con ese mandato que tú nos has dejado como nación santa, como pueblo adquirido, de ir y anunciar a este mundo las buenas nuevas de salvación. Padre, que seas tú guiándonos en todo, que seas tú ayudándonos y moviéndonos, Señor, a actuar en obediencia, reconociendo que eres tú quien nos manda, Señor, a hacer este trabajo. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado en nuestras vidas, que si hay personas, Señor, que han tenido un monarca diferente a ti, si han estado siendo gobernados tal vez por sus sentimientos, por su situación económica, por sus problemas de salud, por los problemas interpersonales, Padre, que tú les ayudes hoy a quitar del trono de su corazón todos esos monarcas falsos. Y más bien, Señor, que hoy sea el día en que puedan darte el primer lugar a ti, que hoy sea el día en que puedan arrepentirse genuinamente de sus pecados y puedan reconocer a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Padre, oramos para que tú nos ayudes a vivir lo que estudiamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.